Hola, voy a explicar el ejercicio 4 de la guía 1 de Química 1, cuyo código es 6302, es decir, para Ingeniería Química. ¿Sí? Esta guía trata sobre el estado gaseoso. ¿Sí? Procedemos. El ejercicio dice lo siguiente. 1 litro de oxígeno pasa a través de un agujero del tamaño de una cabeza de alfiler en 20 minutos. El tiempo necesario para que 1 litro de etano, a la misma temperatura, pase a través del mismo agujero es de 19,4 minutos. Calcular la masa molar del etano. Bien, una vez leído un ejercicio, además de interpretar el enunciado, hay que ver qué datos provee, ¿sí? Veamos qué datos nos está dando. Nos dice que 1 litro, dato, de oxígeno, este dato también es importante, ya que estamos hablando de masas molares en este ejercicio, nos importa saber qué es lo que está ocurriendo, qué gas, de qué gas estamos hablando. Pasa a través de un agujero del tamaño de una cabeza de alfiler, por más de que no parezca un dato, es un dato. En 20 minutos, otro dato. Luego, 1 litro de etano, de vuelta, dos datos, estando a la misma temperatura que el oxígeno, es un dato relevante este, pasa por el mismo agujero en un tiempo poco menor de 19,4 minutos. ¿Sí? Y finalmente, nunca hay que olvidarse de ver qué pide el ejercicio. ¿Sí? Es muy fácil ponerse a hacer cuentas y mezclarse con los cálculos sin haber tenido en mente a qué queremos llegar, a qué valor necesitamos llegar. ¿Sí? Entonces, como vemos, tenemos gases que están pasando a través de un pequeño agujero. Tengo acá un esquema de cómo es eso y esto básicamente es la experiencia o el experimento de Graham, ¿sí? En el cual se basó Graham para poder deducir o poder obtener, mejor dicho, su ley de fusión. ¿Sí? Esa ley está comprendida dentro de lo que es la teoría cinética de los gases, que es algo que se ve para poder trabajar estos temas, que ustedes ya vieron en la teórica, donde la ley de fusión de Graham lo que dice es que la relación entre las velocidades medias de fusión de dos gases es igual a la raíz cuadrada de la relación inversa de las masas molares de esos gases. ¿Sí? Esta ecuación, además de haberse obtenido experimentalmente, puede derivarse a partir de la teoría cinética de los gases, que nos habla de la energía cinética media de un gas. Por un lado, dice que depende de la masa de ese gas y de la velocidad media, y por otro lado, dice que depende de la temperatura únicamente. Entonces, como nuestros gases están a la misma temperatura, podemos derivar a la ley de fusión de Graham y usar esta ecuación para resolver nuestro problema. Casualmente, algo que nos pide el problema es la masa molar de uno de los gases, entonces esta ecuación nos va a servir mucho, pero tenemos un problema porque tenemos velocidades medias acá que no tenemos nosotros como dato. Sí tenemos que ver cómo llegar a ello. Lo que sí tenemos es un flujo volumétrico. Sí tenemos la cantidad de volumen que pasa por el agujero en una cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos llegar de flujo volumétrico a velocidad? Bien, primero tenemos que ver qué es el flujo volumétrico. ¿Sí? Un flujo volumétrico es una cierta cantidad de volumen que está atravesando o que está viajando a una cierta velocidad. ¿Sí? Que está pasando por un lugar, ¿sí? Pasando por esta superficie en una cierta cantidad de tiempo. Si tenemos en cuenta que esta superficie, acá la llamé sección, es algo bidimensional, sabemos que una superficie multiplicada por una distancia nos termina dando un volumen, ¿sí? Entonces podría ser que si este volumen lo dividimos por esta sección, obtenemos una distancia. Si el volumen además está atravesando esa sección en un tiempo, podemos obtener una distancia sobre tiempo, o sea, una velocidad. ¿Sí? Básicamente, esa velocidad
por la sección terminaría siendo el volumen dividido el tiempo, que son dos datos que tenemos, que nos da el ejercicio. Un dato que no tenemos es la sección, pero si yo quiero usar la ley de Graham, lo que voy a necesitar es dividir esas velocidades medias, ¿sí? Con lo cual podemos dividir los flujos volumétricos y vemos que si las secciones son las mismas, como decía el enunciado, podemos cancelarlas. De la misma manera que podemos terminar cancelando los volúmenes porque son los mismos, si bien tenemos el dato de que son ambos 1 litro, podemos cancelarlos y saltearlos, ¿sí? De esta manera obtenemos la relación entre datos que tenemos, que son los tiempos de fusión, y las velocidades, que son lo que necesitamos. Si acoplamos esto con la ley de Graham, podemos obtener una ecuación donde solamente tenemos una incógnita, ¿sí? Tiempo, dato, masa molar del etano es a lo que necesitamos, y la masa molar del oxígeno, ¿sí? Acá tenemos la ecuación despejada. La masa molar del oxígeno la podemos obtener de la tabla periódica, salvando el detalle que el oxígeno molecular es una molécula diatómica, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar la masa atómica del oxígeno y multiplicarla por 2 para tener la masa molar de una molécula de oxígeno, que es lo que tenemos de manera gaseosa, ¿sí? De manera natural. De la misma manera que el nitrógeno es una molécula diatómica, el cloro, el flúor y muchos otros compuestos, digámosle puros, ¿sí? Muchos otros compuestos puros, que no son ni metales ni gases nobles, que esos compuestos puros se los considera atómicos, ¿sí? Seguimos, entonces, la masa molar del oxígeno vendría a ser 32 gramos por mol, y ya teniendo todos los datos, podemos hacer el despeje y obtener el valor de la masa molar del etano, ¿sí?